Bien, este es el video número 36 de Economía Política. Vamos a hacer en este video una integración de nuestro recorrido por la historia del pensamiento en economía. Recuerdan ustedes que estamos avanzando sobre Adam Smith. Llevamos 5 videos de Adam Smith, pero ahora vamos a hacer un salto en el tiempo y vamos a comenzar a hablar del economista británico John Maynard Keynes. ¿Por qué? Porque justamente el tema del multiplicador keynesiano de la inversión es toda una teoría que se desarrolló a partir de una parte significativa de su obra. Entonces, este recorrido que vamos a hacer, vamos a comenzar hoy un recorrido por el pensamiento de Keynes, después vamos a volver hacia atrás a los clásicos nuevamente para terminar Smith y hablar algo de David Ricardo, pero vamos a hacer este video de Keynes para asociar con los conceptos que hemos visto en el multiplicador, y creo que es es de mucha ayuda hacer esto. Bien, primero vamos a hablar un poco de la época que le tocó vivir a Keynes, que fue una época muy particular. El capitalismo venía de una gran depresión que había comenzado, una gran depresión económica que había comenzado a finales de la década de 1870 y que duró hasta los comienzos de la última década del siglo XIX. Esto es importante recordarlo porque vamos a ver que a lo largo de la historia del pensamiento y de la historia de la economía, estas depresiones, estas crisis, caídas de la actividad económica, reducción del crecimiento económico, desocupación, desempleo, son una característica del funcionamiento del sistema capitalista. Entonces, conviene recordar que en la última década del siglo XIX comienza una lenta recuperación del sistema. Generalmente estas crisis son, sí, por eso se habla de ciclo, caídas, la actividad económica y recomposición, hasta que vuelve otra caída. Comienza lo que se dio a llamar la Belle Époque, o la bella época del capitalismo. Siempre se pone, así como se dice que desde 1945 hasta 1975 fue la época del oro, los 30 años de oro. Bueno, acá se habla de la Belle Époque, la bella época, hasta que estalla en 1914 la Primera Guerra Mundial. En este periodo, antes de que estalle la Guerra del 14, el sistema capitalista se expande a una serie de regiones del mundo donde todavía no estaba consolidado. Eran sistemas económicos más antiguos, todavía agrícolas. Esto también es importante porque podemos pensar muchos teóricos, muchos historiadores han pensado en un avance del capitalismo hasta ocupar geográficamente todo el planeta. Esto porque cuando se habla de globalización, tema que vamos a retomar sobre el final del curso,
Cuando se habla de globalización, a veces tenemos la idea incorrecta de que la globalización es una etapa actual que nos toca vivir a nosotros. En realidad es un proceso que se inició hace mucho tiempo, hace muchos siglos, y muchos teóricos piensan de que es la tendencia natural del capitalismo a irse expandiendo en sus espacios geográficos. Entonces, países como que eran más atrasados, entre comillas, como Rusia, Japón, incluso algunos países europeos como Suecia o los Países Bajos, Holanda, Canadá, en América, se expandieron notablemente, expandieron su economía y se fortaleció el capitalismo en estos países. Por otro lado, otro fenómeno interesante de la época son los cambios tecnológicos. También hemos hablado, se acuerdan ustedes, que siempre relacionamos la evolución del conocimiento y los cambios tecnológicos con la evolución del capitalismo. Algunos autores hablan de una segunda revolución industrial, muy importante porque abarcó una cantidad de transformaciones trascendentales y significativas. Por ejemplo, el combustible para alimentar las máquinas pasó del carbón al petróleo. O sea, una época en que comienza a iniciarse, a consolidarse el petróleo como fuente de energía fundamental. Después hubo importantísimas cambios en el transporte, vinculados, por supuesto, a la cuestión energética. Se amplió muchísimo la red ferroviaria, el ferrocarril se expandió muchísimo, aparecen y se comienza a generalizar la utilización de automóviles, motocicletas. El teléfono en el área de las comunicaciones, imagínense ustedes lo que significó la aparición de la comunicación telefónica. Y volviendo al tema del transporte, aparecen los barcos transatlánticos de largas distancias y ya empiezan a fabricarse los primeros aviones. Pues imagínense ustedes el impacto de estas transformaciones. También aparece el cine. Esto es sumamente interesante, la aparición del cine como fenómeno industrial, cultural y tecnológico. Ahora, ¿qué punto es importante destacar aquí? Nuevamente, la idea de un mercado mundial. Fíjense ustedes, ya empezamos a visualizar el tema de las unidades próximas, la unidad de, entre comillas, sector externo. Esta idea de que, si bien desde el punto de vista político, institucional, en la dimensión político-institucional, existen las naciones, y si existen las naciones, existe el Estado. Sin embargo, el sistema económico se presenta como a escala planetaria, como un sistema mundial, donde se vende, se compra, se produce, no pensando en las fronteras geográficas, políticas de un Estado, sino pensando en el mercado mundial. Entonces, la globalización es un proceso de tendencia, vamos a ir explicando, pero ya queremos introducir esta idea porque esto también tiene influencia en el pensamiento keynesiano y las teorías de la época. Después hay un cambio fundamental tecnológico, no tanto en cuanto a la maquinaria, sino en cuanto a la profundización de aquello que habíamos visualizado, que identificaba muy bien la obra de Adam Smith, que es este tema de la organización del trabajo y la división del trabajo. Aparece toda una técnica organizativa derivada de la producción en masa.
¿Qué es la producción en masa? Bueno, la producción en masa es una tecnología, tanto en sus aspectos hardware como software organizativos, una tecnología donde los costos de producción se reducen notablemente a medida que aumenta el volumen de producción. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si la producción, para ser rentable y eficiente, tiene que colocarse en grandes volúmenes, ¿qué pasa después? ¿Qué pregunta nos surge automáticamente? Bueno, pero esa producción tiene que ser vendida, porque si para producir automóviles, como decía, por ejemplo, el gran industrial de la industria automotriz Henry Ford, si él sabía que podía multiplicar por 5, por 6, por 10 la velocidad de producción con la producción en masa, pero tenía que vender esos automóviles. Entonces, ahí aparece una transformación muy grande, porque si toda esa producción en masa debe venderse, entonces hay que organizar la sociedad de manera que muchas personas puedan acceder al consumo. Y esto no era así en la Belle Époque, ni a fines del siglo XIX. Esto también hace surgir parte de este enorme cambio, transformación social que significaron estos 15 años de comienzo del siglo XX tan prósperos para el capitalismo. También, además de este carácter científico que empezó a asumir la producción. Fíjense ustedes que disciplinas, ciencias como la administración de empresas, la administración científica, digamos, el hecho de que la producción no sea un tema transdisciplinario ya aparece en esta época con la producción en masa. Pero obviamente hay un impacto en la estructura social muy profundo, un impacto muy profundo en la estructura social con esta reactivación de la producción. Crece notablemente la cantidad de trabajadores. La producción en masa implica también la necesidad para las empresas de aumentar el personal. La clase trabajadora comienza a tener una dimensión muy significativa en términos de población. Y también empieza a mejorar su situación. La clase trabajadora comienza a tener acceso a determinados bienes. De ahí también podemos deducir cómo esto tiene un impacto político, porque empiezan a surgir partidos políticos de origen sindical. Por primera vez, o con más fuerza, hubo antecedentes históricos, pero con más fuerza comienzan por ejemplo, el Partido Laborista Británico. El Partido Laborista Británico es un partido que es de neta extracción sindical. Hay otro tema sumamente significativo también que viene en esta serie de transformaciones. Recuerden ustedes que lo que estamos haciendo es explicar el surgimiento del pensamiento keynesiano, de la obra de Keynes, que va a ser posterior, pero entendiendo por qué Keynes escribe y por qué propone los cambios teóricos que propone, a partir de las transformaciones económicas, sociales y políticas de principios del siglo XX. Hay otra cuestión sumamente importante también, que es el cambio en la estructura de poder internacional de las naciones, de los países. Así como Adam Smith
siglo XVIII, siglo XIX, acompaña la economía, esa economía política, David, Ricardo, acompaña el ascenso y la consolidación del Reino Unido de Gran Bretaña, Inglaterra como potencia hegemónica mundial, el principio del siglo XX comienza a observar un descenso en la hegemonía de poder británico en el mundo. ¿Qué quiere decir hegemonía? Y hegemonía económica quiere decir ser el país que más produce por cantidad de habitantes, que más innovaciones tecnológicas tiene, que más moderna tiene organizada su producción. Según datos de Kicillof, después de esta Belle Époque, ya Estados Unidos estaba llegando casi a producir la mitad de todo lo que producían los países capitalistas del mundo, 46%. Y Alemania había superado a Gran Bretaña, se repartían más o menos un 40 y 20% Gran Bretaña, 22-23% Alemania, y Francia había quedado con un 11%. Estas eran el orden de poder de las economías europeas y el surgimiento claro de Estados Unidos. Lo que sí es, Gran Bretaña seguía y sigue manteniendo un predominio financiero. Esto tuvo mucha significación y mucha importancia en nuestra historia, la historia de Argentina. Vamos a ver algunas cuestiones vinculadas con esto porque, digamos, la hegemonía británica se sintió muy fuerte en la Argentina en todo el siglo XIX hasta comienzo del siglo XX. Y bien entrado el siglo XX. Después hay también una ruptura muy importante en el sistema monetario internacional. ¿Qué es esto del sistema monetario? Lo vamos a ir adelantando, algo que después vamos a ver cuando veamos el capítulo de dinero, pero fíjense ustedes que las distintas monedas, las distintas unidades monetarias que utilizan los países tienen que ver con el poder de la nación. Fíjense ustedes, cada nación tiene su moneda, o tenía, o estaba organizado. Vamos a seguir, no vamos a profundizar esto ahora, pero hay en la historia una asociación del Estado-Nación con la emisión de moneda. Esto ustedes lo vamos a ver y tiene que ver con el Banco Central, con la normativa del Banco Central. Quiere decir que ustedes en su formación como abogados necesitan conocer cuál es la relación entre un fenómeno, entre comillas, económico, como es la emisión de dinero y el dinero, y el orden jurídico que existe en una sociedad. Es decir, ¿quién emite la moneda? ¿Cómo se emite la moneda? ¿Cuáles son las pautas de referencia? Entonces, hasta en esa época, y desde finales del siglo XIX, se había instalado lo que se denominó el sistema de patrón oro. ¿Qué era esto del patrón oro? Vamos a explicar algunas cosas, algunas cuestiones iniciales. Bueno, en esencia lo que consistía es que el oro era el metal que respaldaba la emisión de monedas y las primeras emisiones de billetes. Entonces, ¿qué forma tenía el dinero? Imaginemos qué forma tenía el dinero en esa época. Eran básicamente monedas de oro. O de lo contrario, eran papeles que emitían las naciones respaldados en monedas de oro. Ahora vamos a decir algunas cosas más sobre esto en este video y después vamos a continuar en otro video. Entonces, también es importante que agreguemos en esta revisión de la época de Keynes que estamos haciendo, cómo era el pensamiento. Ubiquémonos en toda nuestra historia de pensamiento. Nosotros
estuvimos trabajando Adam Smith la etapa clásica, pero sabemos que a finales del siglo XIX, 1870, 1880, comienza a surgir esto que denominamos economía ortodoxa. Entonces, fíjense ustedes que estamos hablando de una época en que la economía ortodoxa, más concretamente la economía ortodoxa marshalliana, que se llama así por un economista también británico, Alfred Marshall, que vamos a retomar en unos minutos, pues tuvo que ver mucho con la historia de Keynes, era esta economía neoclásica marshalliana o marginalista, que vamos a estudiar, esto lo vamos haciendo así en pasos, era el pensamiento económico hegemónico en ese momento. Ahora, esta época, toda esta época, con estos cambios en gestación, estallan todos estos cambios en gestación. De alguna manera podemos hacernos la idea de que estallan con la Primera Guerra Mundial en 1914. Y a partir de ahí se termina esta bella época, esta Belle Époque. A partir de ahí, según historiadores muy importantes como Hoffman, por ejemplo, se inicia un periodo que él denomina la era de las catástrofes. Primera Guerra Mundial, crisis del 30, Segunda Guerra Mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la primera mitad, casi toda la primera mitad del siglo XX fue una era de catástrofes y cambios, entre dos guerras mundiales. Y la Gran Depresión en el medio de las guerras. Entonces, el crack, ubiquémonos un poco en el crack, en la crisis del 29, en la crisis del 30, y acá hay una paradoja típica del capitalismo que tenemos que explicar. Cuando hablamos de esta era de catástrofes y de guerra. Las guerras son un componente del capitalismo. Han sido, son y siguen siendo un componente del capitalismo. Y el nexo, aunque parezca macabro esto, el nexo entre el capitalismo y las guerras es la industria, es la política, es el surgimiento y la lucha entre potencias y la carrera armamentista. Yo les invito a ustedes, los que tengan Netflix, no es que no me paga Netflix por hacer propaganda, pero hay un excelente documental en Netflix sobre la Segunda Guerra Mundial, donde se puede ver con mucho detalle cómo era la tecnología y el armamentismo lo que estaba en disputa. Y esto reactiva las industrias, aunque parezca muy técnico. Ahora, en todo este escenario aparece John Maynard Keynes, y Keynes se forma en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, que es y en algún sentido sigue siendo la cuna del pensamiento en economía, la cuna del pensamiento de economía, con Alfred Marshall, digamos, su formación se corresponde con lo que nosotros denominamos economía ortodoxa o economía a secas, o neoclásica, o marginalista. Entonces, su reacción, ahora después en otros videos vamos a hablar más sobre esto, su reacción es de experimentar, por un lado, hacer una carrera universitaria, una carrera como profesor, una carrera como político, porque Keynes fue político,
ya lo vamos a ir viendo, donde él observaba que las cosas que él aprendía en Cambridge, en la universidad, no eran aptas para explicar todo esto de lo cual nosotros estuvimos hablando. Todos estos fenómenos no podían, según Keynes, ser explicados por la economía neoclásica, la economía marginalista. Dos cosas le llaman particularmente la atención. Primero, la caída del patrón oro, que hablábamos recién. Enunciamos cómo era el sistema del patrón oro. En estos videos lo vamos a ir tratando, vamos a ir profundizándolo de a poco. La caída del patrón oro, es decir, el sistema monetario internacional, donde las potencias estaban organizadas de manera que emitían sus monedas con respaldo de monedas de oro, después vamos a ver cómo esto también sucedía en Argentina, se estaba, ya venía varios años, si no una década, con serios problemas, con serias dificultades, y que tenían que ver con los flujos comerciales y con los movimientos de monedas de oro, y los movimientos de monedas de oro se vinculan con las operaciones financieras y comerciales entre países. Fíjense ustedes que no es nada diferente a lo que está sucediendo ahora cuando nosotros decimos entrada de dólares, fuga de dólares. Ese sistema de organización del mercado monetario, del sistema monetario mundial, estaba en crisis. Y por otro lado aparecía un fenómeno, con la crisis del 30 apareció un fenómeno, que es el del desempleo. Fíjense ustedes que nosotros dijimos, en este video, hablamos de la Belle Époque, y hablamos de el fortalecimiento de la clase trabajadora, la sindicalización, el surgimiento de partidos políticos de origen sindical o de base sindical, y este ascenso social, este cambio social positivo, se cae o empieza a ser golpeado muy fuertemente con la crisis del 30, donde la crisis financiera pasa al sector productivo, las empresas quiebran, y el fenómeno significativo más importante, más notable de la crisis del 30 fueron los tremendos índices, los elevadísimos índices de desocupación, 26% de la población económicamente activa en los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden ustedes, vamos a hacer un pequeño recordatorio de cómo se calcula la desocupación. Si les interesa pueden googlear en el INDEC y van a tener más información. La desocupación se calcula no sobre el total de la población, sino lo que se denomina población económicamente activa. La población económicamente activa, recuerdan ustedes, puede concebirse de dos maneras. O mediante una selección que tiene que ver con las edades, es decir, bueno, la población económicamente activa es de la mayoría de edad hasta la jubilación, es decir, todos los que están en condiciones de trabajar, o también se puede aproximar desde quien busca trabajo, es decir, no solamente se puede considerar población económicamente activa a quien está en condiciones por edad de trabajar, sino también por la actitud de búsqueda de trabajo. ¿Y esto cómo se averigua? Bueno, esto es un tema estadístico que se resuelve a través de la encuesta permanente de hogares, que realiza el INDEC, es por encuesta, es decir, no se hace censo, es por encuesta, se toman muestras. Si podemos vamos a hacer un video sobre esto, o sobre el desempleo, porque es sumamente interesante. Pero lo que estamos queriendo decir es que un 26% en Estados Unidos de gente que necesitaba y buscaba trabajo, no encontraba trabajo. Este fenómeno más allá de lo estadístico, vamos a cerrar este video con esta idea,
no podía ser explicado en términos teóricos con las herramientas que la economía marshalliana, marginalista, ortodoxa, tenía, donde su concepción del mercado, ya lo vamos a ir profundizando, se aferraba a esta idea de que el mercado, en este caso sería el mercado de trabajo, resolvía de alguna manera esta situación, pero acá se está observando una situación que en principio puede señalar un desequilibrio en los mercados de trabajo. Y estos son los temas que Keynes va a abordar desde su nuevo enfoque y su nueva teoría. Tan importante que se habla de una economía keynesiana a partir de Keynes. Bien, esto lo vamos a seguir profundizando en los próximos